Tu familia no es bienvenida en nuestra boda. Punto final. Por un segundo sinceramente pensé que Ethan estaba bromeando. Estábamos sentados en el comedor de sus padres en Brentwood, Tennessee, a las afueras de Nashville. Era un jueves por la noche de abril del año 2024. La mesa parecía sacada de una revista, manteles de lino blanco, copas de cristal y velas que nadie necesitaba realmente porque la habitación ya estaba lo suficientemente iluminada. Su madre, Margaret Caldwell, estaba sentada frente a mí con su habitual sonrisa tensa. Recuerdo exactamente de qué estaba hablando. Mi primo Larry finalmente había obtenido la aprobación para tomarse unos días libres de su trabajo en la planta de Ford en Louisville. Estaba emocionada porque casi toda mi familia iba a asistir a la boda. Dije, papá está alquilando un pequeño autobús para que todos puedan ir del hotel al club de campo sin preocuparse por el estacionamiento. Margaret tomó un sorbo de vino. ¿Un autobús?, preguntó. Sí, dije. Seremos unas 22 personas viniendo desde Kentucky. Ella intercambió una mirada con el padre de Ethan. No fue una mirada exagerada, solo lo suficiente. Luego sonrió. Bueno, dijo, eso es ciertamente mucho. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se apretara. Había visto esa mirada antes. No una ni dos, sino docenas de veces. La verdad era que a Margaret nunca le había gustado mi familia. Siempre era lo suficientemente educada como para evitar insultos directos, pero hacía comentarios, pequeñas observaciones, preguntas sobre dónde crecimos, preguntas sobre en qué trabajaban mis padres, preguntas sobre por qué la gente de mi ciudad natal hablaba de esa manera. Cada comentario por sí solo era fácil de ignorar, pero juntos pintaban un cuadro, y ese cuadro no era nada halagador. Traté de cambiar el tema. Mi mamá ya está planeando la mitad de los postres, dije. Margaret se rió. Literalmente se rió. Oh, querida. La miré. ¿Qué? Nada. No, en serio. Dejó su copa. Rachel, cielo, tu madre parece encantadora. La forma en que enfatizó encantadora me indicó de inmediato que algo desagradable estaba por venir. Entonces lo dijo, simplemente no creo que los pasteles caseros encajen con el ambiente que estamos creando. La habitación se quedó en silencio. Miré a Ethan. Él se quedó mirando su plato. No era exactamente una buena señal. Mi mamá solo estaba tratando de ayudar, dije. Él respondió, ayudar, ¿verdad? Forcé una sonrisa. No íbamos a llevar pasteles de bandeja a la recepción. Bueno, eso es bueno, dijo Margaret. Luego volvió a soltar una risita. Esa pequeña risita fue lo que finalmente me sacó de quicio. Sentí que me tensaba. ¿Hay algo gracioso? Ella pareció sorprendida de que preguntara. Sí, lo hay. Su sonrisa desapareció. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego, ella se recostó en su silla. Rachel, si somos honestos, me preocupa si tu familia se sentirá cómoda en el club. Las palabras aterrizaron con más fuerza de lo que probablemente sonaban, porque sabía exactamente a qué se refería. Mi padre había trabajado 38 años reparando maquinaria agrícola. Mi madre había pasado décadas enseñando en segundo grado. Mi hermano conducía un camión de reparto. Nadie en mi familia pertenecía a clubes de campo. Nadie usaba marcas de diseñador. A nadie le importaba nada de eso. Ellos estarán bien, dije. Margaret negó con la cabeza. Eso no es realmente a lo que me refiero. Por supuesto que no lo era. Me giré hacia Ethan. Él todavía no me miraba. Una sensación de frío recorrió mi pecho. Entonces Margaret dijo lo que nunca olvidaré, simplemente no encajan con la imagen. La miré fijamente. ¿La imagen? Sí. Esperé. Ella no se retractó. Finalmente añadió, seamos honestos, ellos dan la impresión de ser gente de campo. La habitación se congeló. Incluso el padre de Ethan parecía incómodo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mis oídos ardían.
Por un segundo pensé que Ethan diría algo, cualquier cosa. Dile que estaba equivocada, dile que se disculpara, dile que se detuviera. En cambio, él se aclaró la garganta. Luego dijo unas palabras que lo cambiaron todo. La forma de expresarse de mamá no fue la mejor. Parpadeé. La forma de expresarse. Ese era el problema. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Lo miré. Ethan. Finalmente me miró a los ojos. Tu familia no encaja con la imagen que intentamos presentar. Sinceramente me pregunté si lo había escuchado mal. ¿Qué? Él respiró hondo. Rachel, hemos hablado de esto antes. No, no lo hemos hecho. Tal vez no directamente. Entonces no lo hemos hablado. Él se frotó la frente. Su expresión lucía molesta, como si yo estuviera dificultando las cosas. Queremos cierto tipo de evento. ¿Una boda? Sí, mi boda. Nuestra boda. Lo miré fijamente. Entonces llegó la frase, la que terminó nuestro compromiso: tu familia no es bienvenida. La habitación se sintió extrañamente distante, como si escuchara todo a través del agua. Miré a Margaret. Ni siquiera intentaba ocultar su satisfacción. Luego volví a mirar a Ethan. ¿Hablas en serio? Él asintió. Es lo mejor. Esperé. 1 segundo, 2 segundos, 5. No llegó ninguna disculpa. Ninguna duda. Ninguna señal de que comprendiera lo cruel que era esto. Fue entonces cuando algo dentro de mí se calmó por completo. No enojo, todavía no, simplemente calma. Empujé mi silla hacia atrás. Nadie habló. Recogí mi bolso. Margaret parecía casi aliviada, como si esperara lágrimas, gritos o súplicas. En cambio, simplemente me puse de pie. Bueno, dije en voz baja, supongo que eso es todo lo que necesitaba saber. Luego salí. El viaje de regreso a nuestra casa en Franklin se sintió irreal. La radio permaneció apagada. Las luces de la autopista pasaban borrosas. Seguía reproduciendo la conversación en mi mente, cada palabra, cada expresión, cada momento. Ethan había elegido la aprobación de su madre por encima de la decencia básica. A medianoche estaba empacando. Una maleta, un bolso de mano. Nada dramático. Sin romper fotos, sin llamadas telefónicas gritando, solo doblando ropa, guardando algunas cosas que no necesitaba, moviéndome con cuidado por habitaciones que de repente ya no se sentían como un hogar. El anillo de compromiso quedó sobre la encimera de la cocina, justo al lado de la cafetera de Ethan. Una nota sencilla descansaba debajo de él con 3 palabras: cuídate, Ethan. Eso fue todo. A la 1 de la mañana, me registré en un Hampton cerca de la Interestatal 65. La mujer de la recepción lucía agotada. Me entregó una llave y me deseó buenas noches. Le agradecí. Luego me senté sola en la habitación 214 comiendo galletas de mantequilla de maní de una máquina expendedora. Y por primera vez en toda la noche lloré. No porque la boda hubiera terminado, sino porque no podía creer que casi me hubiera casado con alguien que despreciaba tanto a las personas que me criaron. A la mañana siguiente me desperté con 3 llamadas perdidas de Ethan. 2 mensajes de texto, un correo de voz. Los ignoré todos. Alrededor de las 10 mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no reconocí el número. Código de área de Louisville. Casi dejo que fuera el buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola. Una mujer dudó. Luego dijo, ¿Rachel Bennett? Sí. Mi nombre es Linda Foster. No conocía ese nombre. Ella respiró hondo. Yo estuve comprometida con Ethan Caldwell antes que tú. Me senté erguida de inmediato. El silencio se prolongó. Luego dijo algo que hizo que mi pulso se acelerara: hay algo sobre la familia Caldwell que mereces saber. Me senté al borde de la cama del hotel, mirando la pintura descolorida sobre el tocador. Por unos segundos no supe qué decir. La mujer al otro lado esperó pacientemente.
Finalmente pregunté cómo conseguiste mi número. Amigos en común, dijo. Cuando me enteré de que el compromiso terminó, supuse que fue por la misma razón por la que terminó el mío. Un escalofrío me recorrió. Miré hacia la ventana, los autos se movían lentamente por el estacionamiento. ¿Qué razón fue esa? Hubo una pausa. Margaret. Cerré los ojos. Esa única palabra me dijo más de lo que podría decir una explicación de 5 minutos. Linda soltó una risita suave. Sí, esa suele ser la reacción. No estaba lista para confiar en una extraña, especialmente en una que decía ser la ex prometida de Ethan. Aún así, la curiosidad pudo más. Terminamos hablando casi 1 hora. Linda vivía fuera de Louisville ahora. Trabajaba como fisioterapeuta y llevaba 6 años casada. Sonaba tranquila, no amargada, no vengativa, solo aliviada. Eso hizo que escuchara. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo ella. ¿Qué? Durante años pensé que el problema era yo. No respondí porque sabía exactamente a qué se refería. Margaret siempre tenía una forma de hacerte sentir que no eras lo suficientemente buena. Linda continuó, es familiar. Ella nunca lo dijo directamente al principio. Me reí suavemente. No, definitivamente no lo hace. La voz de Linda se iluminó. ¿Hizo 1000 preguntas sobre tu familia? Sí. ¿Sobre el dinero? Sí. ¿Sobre dónde creciste? Todo el tiempo. Entonces felicidades, dijo Linda, tuviste la experiencia completa. A pesar de todo, me reí. Fue la primera risa genuina que tenía desde que dejé a Ethan. La conversación continuó. Las similitudes eran inquietantes. Linda creció en una familia trabajadora, su padre conducía un autobús urbano y su madre trabajaba en un supermercado. Margaret había pasado años criticándolo sutilmente. Nada directo, nada lo suficientemente obvio como para cuestionarlo sin parecer demasiado sensible. Solo un goteo constante de comentarios, pequeñas observaciones, cortes diminutos. Con el tiempo se sumaron. Luego vino la revelación que realmente captó mi atención. ¿Ethan alguna vez la enfrentó?, pregunté. Linda respondió inmediatamente, no. Ni siquiera un segundo de duda. Nunca. ¿Y cuando ella cruzó la línea? Linda suspiró. Siempre me decía que ella tenía buenas intenciones. Miré la pared. Eso sonaba dolorosamente familiar. ¿O decía que la estaba malinterpretando? Me froté la frente. Exacto. Luego me pedía que fuera paciente. Exacto. Luego, de alguna manera, me hacía sentir culpable. Exacto. Por un momento ninguno de los dos habló. Se sintió extraño escuchar mis propias experiencias descritas por otra persona, como mirarme en un espejo. Finalmente Linda dijo algo que se quedó conmigo, Rachel, la boda no es el verdadero problema. ¿Cuál es? Él siempre elegirá la versión de sí mismo que su madre quiere. No respondí porque en el fondo, ya sabía que ella tenía razón. Antes de colgar, Linda me dio un último consejo, no pierdas el tiempo preguntándote si tomaste la decisión correcta. Suenas muy segura. Lo estoy. ¿Por qué? Ella se rió suavemente. Porque pasé 2 años ignorando lo que tú descubriste en una sola noche. Después de terminar la llamada, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Parte de mí quería seguir adelante de inmediato, empacar, encontrar un nuevo apartamento, olvidar que Ethan existía. Pero otra parte de mí seguía reproduciendo viejos recuerdos, el tipo de cosas que había ignorado antes. Ahora se veían diferentes, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Durante la siguiente semana, me mantuve ocupada. El trabajo ayudó. Tenía una pequeña empresa de organización de eventos en Nashville y la temporada de bodas de primavera ya estaba en marcha. Hubo reuniones, llamadas a proveedores, visitas a lugares, degustaciones de pasteles. Las rutinas normales ayudaron a mantener mi mente ocupada. Aún así, las preguntas persistían.
Una noche, mientras revisaba contratos en una cafetería en Franklin, abrí una vieja carpeta en mi computadora. Contenía años de correos electrónicos de Ethan. No buscaba nada específico, o al menos eso creía. Solo quería cerrar este capítulo. En cambio, encontré inconsistencias. Pequeñas cosas al principio, historias que no terminaban de encajar, fechas que parecían erróneas, logros empresariales que él mencionó y que de repente sonaban exagerados. Un ejemplo saltó a la vista de inmediato. Durante años, Ethan habló sobre una gran inversión en bienes raíces comerciales. Según su versión, él lideró personalmente el trato. Supuestamente fue uno de los mayores éxitos de su carrera. Cuanto más buscaba, menos sentido tenía. Los registros públicos mostraban que él ni siquiera estuvo involucrado hasta que el proyecto estaba casi terminado. Eso no fue liderazgo, fue aparecer después de que el trabajo duro ya estaba hecho. Luego encontré otro ejemplo, y otro, y otro. Nada ilegal, nada escandaloso, solo un patrón. Ethan tenía la costumbre de convertir roles de apoyo en papeles protagónicos, una costumbre de pulir la realidad hasta que parecía más impresionante. Me recosté en mi silla. Por primera vez comencé a preguntarme cuánta de la imagen que había construido a su alrededor era realmente cierta. Ese pensamiento me molestó más de lo que esperaba, porque no me había enamorado de un mentiroso, al menos eso creía yo. Pero tal vez me había enamorado de una versión cuidadosamente editada de alguien. La realización dolió más que los insultos de Margaret, más que la boda cancelada, porque me obligó a cuestionar mi propio juicio. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué ignoré tantas señales de advertencia? Un viernes por la tarde conduje hasta la casa de mis padres a las afueras de Bowling Green, Kentucky. Papá estaba reparando una vieja cortadora de césped cuando llegué. Levantó la vista y sonrió. Hola, pequeña. Eso fue todo. Sin preguntas incómodas, sin sermones, solo un hola, pequeña. Casi lloró. Mamá me abrazó tan fuerte que pensé que podría romperme una costilla. Ese fin de semana me recordó lo que era el amor incondicional. Nadie me criticó. Nadie hizo preguntas vergonzosas. Nadie me culpó. Asamos hamburguesas, vimos béisbol, jugamos a las cartas. La vida se sintió normal de nuevo. Sin embargo, algo inesperado sucedió el lunes por la mañana. Recibí una llamada de una de mis antiguas clientas corporativas, una mujer llamada Sharon Mitchell. Rachel, ¿estás disponible? Depende. ¿Qué tan rápido puedes organizar una gran gala benéfica? Me reí. ¿Qué tan grande? 400 invitados. Mi sonrisa desapareció. Eso es grande. Tenemos un problema. Aparentemente otra organizadora había cancelado inesperadamente. El evento era en solo 8 semanas. Necesitaban ayuda inmediata. Pasé 20 minutos haciendo preguntas, lugar, presupuesto, cronograma, patrocinadores. Luego, Sharon mencionó casualmente la ubicación. Casi dejo caer mi café. Espera, dije. ¿Qué lugar? El club de campo Belleme. Miré por la ventana de mi oficina. De todos los lugares, el mismo club de campo donde Ethan y yo debíamos casarnos. El mismo sitio, el mismo salón, la misma fecha. Por un segundo consideré rechazarlo. Luego, algo dentro de mí cambió. Esto ya no se trataba de Ethan. Esto era negocios. Buenos negocios. Negocios importantes. Acepté. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de actividad, selecciones de decoración, planificación de subastas, coordinación de donantes, contratos de entretenimiento. Todo se movió rápidamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos de los patrocinadores con Sharon, noté un apellido familiar. Caldwell. Mi atención se agudizó. ¿Alguna relación con Margaret Caldwell? Pregunté. Sharon puso los ojos en blanco. Oh, desafortunadamente. Parpadeé. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Por qué desafortunadamente? Sharon se rió. Larga historia. Luego dijo algo curioso.
digamos que su reputación no es exactamente lo que ellos creen que es. Esa frase se quedó conmigo. Unos días después, mientras organizaba los registros de donantes, me topé con información que me dejó helada. Lo leí 2 veces, luego 3. Mi corazón comenzó a latir con fuerza porque, enterrado en documentos públicos, había algo que contradecía por completo la imagen cuidadosamente elaborada que la familia Caldwell había pasado décadas promoviendo. Y si eso se hacía público, su estatus social podría recibir un golpe serio. Me quedé congelada en mi escritorio. No porque planeara usarlo, todavía no, sino porque por primera vez me di cuenta de que la familia Caldwell no era ni de cerca tan intocable como parecían. La información que encontré permaneció en una carpeta de mi computadora durante casi 2 semanas antes de que la volviera a tocar. Ojalá pudiera decirles que de inmediato comencé a tramar algún plan brillante. No fue así. Honestamente, ya ni siquiera estaba segura de lo que quería. Algunas mañanas despertaba sintiéndome aliviada de que el compromiso hubiera terminado. Otras mañanas buscaba mi teléfono, veía el nombre de Ethan en mensajes antiguos y sentía un dolor sordo en el pecho. Esa es la parte de la que la gente no habla después de una ruptura. Puedes saber que tomaste la decisión correcta y aún así llorar por lo que pensabas que iba a ser tu futuro. La vida no es ni de lejos tan ordenada como la gente pretende. Mientras tanto, la gala benéfica me mantuvo ocupada. La mayoría de los días comenzaban antes de las 6, café, correos electrónicos, llamadas a proveedores, visitas a sitios. Repetir. El evento estaba programado para principios de octubre y cada detalle importaba. La carga de trabajo ayudó. Le dio a mi mente un lugar productivo hacia donde ir. Pero Ethan no estaba listo para desaparecer. Ni de cerca. Al principio envió mensajes, luego llamó, luego envió correos electrónicos. Luego comenzó a aparecer en lugares donde no tenía motivos para estar. Una tarde salí de una reunión en un hotel en el centro de Nashville y lo encontré de pie junto a mi coche. Me detuve de inmediato. Parecía agotado, ojeras, camisa arrugada, un hombre que no había dormido mucho. Rachel. Suspiré. Ethan, ¿podemos hablar? No, por favor. Abrí mi coche. Llego tarde. Solo 5 minutos. Lo miré. Parte de mí quería irse conduciendo. Otra parte quería respuestas. Desafortunadamente, la segunda parte ganó. 5 minutos. Sus hombros se relajaron. Gracias. Nos quedamos de pie junto a mi coche bajo el calor del final del verano. El tráfico se movía por la intersección cercana. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego dijo, mi madre fue demasiado lejos. Casi me río. Esa fue su apertura. Ella llamó a mi familia basura. Sé que estuviste de acuerdo con ella. Su rostro se tensó. Lo manejé mal. Crucé los brazos. Eso no es lo que pasó. Rachel, no. Sacudí la cabeza. Tú no cometiste un error. Tú tomaste una elección. Las palabras aterrizaron con más fuerza de la que pretendía. Tal vez porque eran ciertas. Él miró hacia otro lado. Por primera vez vi un arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento y el cambio no son lo mismo. Finalmente dijo, te extraño. No respondí porque hace mucho tiempo, esas palabras habrían arreglado todo. Ahora apenas movían la aguja. Después de unos minutos me subí a mi coche y me fui. La conversación permaneció en mi cabeza durante días. No porque quisiera que volviera, sino porque odiaba ver a alguien a quien alguna vez amé convertirse en un extraño. Casi al mismo tiempo apareció otro problema, los chismes. Al parecer, Margaret había estado ocupada. Un conocido en común mencionó haber oído que yo había exagerado. Otro afirmó que había abandonado a Ethan por un simple malentendido. Alguien más sugirió que estaba tras el dinero y que me enojé cuando los planes de boda cambiaron. Las historias variaban, pero el mensaje no. Margaret estaba reescribiendo la historia y la gente estaba escuchando. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba.
En un mes, 2 posibles clientes eligieron silenciosamente a otros organizadores de eventos. Ninguno dio una razón, ninguno necesitaba hacerlo. Los círculos sociales de Nashville pueden ser sorprendentemente pequeños. Los rumores viajan más rápido que los hechos. Una noche me senté sola en mi oficina mirando un espacio vacío en el calendario donde debería haber estado un contrato. Me sentí enojada, no con una ira explosiva, sino con el tipo de ira cansada. El tipo de ira que se asienta en los huesos. Por un breve momento consideré defenderme públicamente, publicar capturas de pantalla, compartir detalles, defenderme. En cambio, llamé a mi padre. Contestó al segundo tono. Hola, pequeña. Escuchar esas palabras me hizo sentir mejor de inmediato. Hablamos durante un rato sobre cosas sin importancia, fútbol, el clima, su jardín. Finalmente le conté lo que estaba pasando. Escuchó en silencio. Cuando terminé hizo una pregunta, ¿qué es lo que quieres? Lo pensé. Justicia. Papá se rió suavemente. No. ¿Qué? ¿Quieres respeto? Me recosté en mi silla. Tal vez tenía razón. Unos segundos después, añadió algo que se quedó conmigo, no necesitas venganza. Necesitas la verdad. Después de colgar, me quedé pensando en esa frase. La verdad, simple, limpia, sin manipulación, sin exageración, solo hechos. Ese se convirtió en mi enfoque. No porque planeara algún gran derribo, sino porque estaba cansada de las apariencias, cansada de las historias, cansada de que la gente fingiera. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención. Registros públicos, documentos comerciales, documentos de propiedad, cosas a las que cualquiera podía acceder legalmente. Nada invasivo, nada poco ético, solo información. Lo que encontré me sorprendió. La familia Caldwell proyectaba riqueza de la misma manera que los sets de filmación proyectan realidad. Desde la distancia, todo parecía impresionante. De cerca, las cosas se complicaron. Varias propiedades tenían deudas sustanciales. Ciertas inversiones no estaban funcionando bien. Los préstamos habían sido refinanciados varias veces. Nuevamente nada ilegal, muchas familias experimentaban presión financiera. Lo sorprendente era lo agresivamente que lo ocultaban. Su estatus social dependía de parecer intocables, y esa imagen requería un mantenimiento constante. Cuanto más aprendía, más entendía a Margaret. No es que la perdonara, sino que la entendía. La gente que se siente segura rara vez gasta tanta energía demostrando que es importante. Un descubrimiento genuinamente me hizo reír. Un proveedor con el que trabajé reconoció el nombre de Margaret. Oh, ella. La mujer soltó una risita. ¿Qué? Me gritó durante 3 días por una factura de centro de mesa. ¿En serio? Quería arreglos de lujo por precios de descuento. Me reí. Suena agotador. No tienes idea. Una semana después surgió otra historia divertida. Luego otra y otra. Aparentemente a Margaret le encantaba presentarse como alguien que compraba exclusivamente en boutiques de élite. En realidad, cazaba ofertas con la determinación de un Navy SEAL. No había nada de malo en buscar gangas, a mi madre le encantaba una buena oferta. Lo gracioso era pretender lo contrario. Las historias se convirtieron en una broma recurrente entre las personas que la conocían bien. Cada una de ellas fue desgastando la imagen más grande que la vida que ella había construido. Aún así, nada de eso fue la mayor revelación. Eso llegó una tarde lluviosa de martes. Estaba revisando registros de propiedad históricos conectados a una de las fundaciones caritativas de la familia. El archivo me llevó a varios documentos de genealogía. Al principio presté poca atención. Luego un apellido llamó mi atención. Seguí leyendo y leyendo. Entonces me recosté en mi silla. De ninguna manera. Comprobé de nuevo. Mismo resultado. Los bisabuelos de Margaret Caldwell eran agricultores, no terratenientes ricos, no socialites prominentes. Agricultores, gente de clase trabajadora del oeste rural de Tennessee,
gente cuyas vidas se parecían notablemente a la familia que ella se burlaba. La ironía era casi increíble. Pasé horas verificando todo. Los registros eran claros. La mujer que miraba por encima del hombro a mis padres provenía directamente del mismo tipo de raíces. No sabía si reír o negar con la cabeza. Tal vez ambas. Esa noche conduje a casa bajo una tormenta, pensando en las formas extrañas en que la gente se reinventa. Algunas personas honran de dónde vienen, otras pasan sus vidas tratando de borrarlo. Para septiembre los preparativos de la gala entraron en la recta final. Los patrocinadores fueron confirmados, los artículos de subasta asegurados, las listas de invitados finalizadas. El evento se perfilaba como una de las mayores funciones benéficas que Nashville había visto en todo el año. Entonces llegó la lista de asistentes. Abrí el documento mientras almorzaba en mi escritorio. A mitad de camino, dejé de masticar. Líderes empresariales, grandes donantes, abogados prominentes, ejecutivos de hospitales, personalidades de los medios locales, exfuncionarios electos, prácticamente todos los que la familia Caldwell quería impresionar. Dejé lentamente mi sándwich porque de repente entendí algo. La gala ya no era solo otro evento. Era la única sala en Nashville donde las reputaciones importaban más. Y por primera vez, tuve el presentimiento de que la historia cuidadosamente controlada que rodeaba a la familia Caldwell estaba a punto de chocar con la realidad. Para cuando llegó octubre sentía que había estado corriendo un maratón durante meses. La gala benéfica finalmente estaba aquí. Sábado 5 de octubre de 2024, Club de Campo Belleme, el mismo lugar donde alguna vez debí caminar hacia el altar. Es curioso cómo funciona la vida a veces. A las 6 de la mañana, ya estaba en el salón. Los trabajadores rodaban carros por pisos pulidos, los floristas arreglaban los centros de mesa, los técnicos de audio probaban los micrófonos, los proveedores de catering entraban y salían de los pasillos de servicio con bandejas y suministros. La habitación olía levemente a flores frescas y café. Exactamente el tipo de caos controlado que amaba. La planificación de eventos no es glamorosa como la gente imagina. La mayor parte consiste en resolver problemas antes de que alguien note que existen. Para el mediodía, ya había lidiado con un envío faltante, un proyector que no funcionaba y un donante que de repente quería que movieran su mesa. Solo otro sábado. La gala estaba programada para comenzar a las 6:30 de esa noche. A las 5 los invitados comenzaron a llegar. Los autos de lujo se alinearon en la entrada. Los aparcacoches se apresuraron de un lado a otro. Dentro los camareros circulaban con aperitivos mientras un trío de jazz tocaba cerca de la entrada. Estaba de pie cerca del área de registro, revisando los detalles finales, cuando Sharon se acercó. ¿Lista?, preguntó. Tan lista como estaré. Ella sonrió. Esta noche va a ser enorme. Esperaba que tuviera razón. Para la caridad al menos. A medida que la sala se llenaba, reconocí varios nombres de la lista de invitados. Directores ejecutivos de hospitales, dueños de negocios, líderes comunitarios, personas con influencia real, no influencia en redes sociales, influencia real, del tipo construido durante décadas. Alrededor de las 7:15, vi a Ethan. Aunque lo esperaba, verlo todavía me tomó desprevenida. Estaba de pie cerca de la entrada hablando con un pequeño grupo de invitados. Por un momento casi no lo reconocí. Se veía mayor, no físicamente, solo cansado, como alguien que lleva un peso que no había descubierto cómo soltar. Unos minutos después me vio. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala. Se disculpó con el grupo y comenzó a caminar hacia mí. Consideré irme. En cambio, me quedé donde estaba. Huir nunca había sido realmente mi estilo. Rachel, buenas noches. Ethan. Su expresión se suavizó. ¿Te ves bien? Sonreí cortésmente. Tú también. Eso no era del todo cierto, pero no tenía mucho sentido ser cruel. Por un segundo pareció inseguro de qué decir. Luego miró a su alrededor. ¿Hiciste todo esto? Mi equipo lo hizo. Es impresionante. Gracias. La conversación se estancó.
Finalmente bajó la voz. Esperaba que pudiéramos hablar. Casi me río. Aparentemente los hombres nunca se dan cuenta de cuántas conversaciones ya han agotado. Ya hemos hablado. No realmente. Sí, realmente. Sus hombros se desplomaron. Por un momento sentí pena por él. Luego recordé a mi padre sentado en su taller siendo llamado indigno de asistir a la boda de su propia hija. La simpatía se desvaneció. Antes de que Ethan pudiera decir algo más, otro invitado se acercó con una pregunta sobre los artículos de la subasta. La interrupción terminó la conversación. Estaba agradecida por ello. Una hora más tarde el salón estaba lleno. Más de 400 invitados, el evento transcurría sin problemas. Las donaciones ya superaban las expectativas. Por primera vez en toda la noche me permití relajarme. Entonces llegó Margaret. De hecho, llegó no es la palabra correcta. Margaret hacía entradas. Entró en el salón luciendo un vestido azul marino costoso y suficiente confianza para 3 personas. Varios invitados la saludaron cortésmente. Margaret respondió como si estuviera recibiendo visitas en su propia casa. Algunas cosas nunca cambian. Intenté evitarla. Desafortunadamente ella tenía otros planes. Unos 20 minutos después, estaba hablando con un donante cerca de las mesas de subasta silenciosa cuando Margaret se acercó. El donante se disculpó. Eso nos dejó a los dos solos. Margaret me miró de arriba a abajo. Rachel. Margaret. Su sonrisa apareció. La misma sonrisa que había visto 100 veces. Educada en la superficie, algo más debajo. Debo admitir, dijo mirando alrededor del salón, has hecho un trabajo respetable. ¿Respetable? Casi me río. Gracias. Ella se inclinó más cerca. Supongo que organizar eventos es un buen ajuste. Ahí estaba. La púa oculta. Siempre oculta, siempre sutil. ¿Qué significa eso exactamente? Oh, nada. Sonreí. Por supuesto. Ella miró a su alrededor de nuevo. Escuché que tus padres están bien. Lo están. Eso es agradable. Luego añadió en voz baja, imagino que se sienten mucho más cómodos en ferias del condado que en lugares como este. Las palabras quedaron en el aire, no lo suficientemente fuertes para que toda la sala las escuchara, solo lo suficiente. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió, disculpen. Ambos nos giramos. Un hombre de unos 60 y tantos años estaba a nuestro lado. Cabello gris, smoking negro, sonrisa cálida. Lo reconocí de inmediato, Richard Hammond, uno de los mayores donantes de la gala. El rostro de Margaret se iluminó. Claramente ella también sabía quién era. Señor Hammond, dijo, pero él no la miraba a ella. Me miraba a mí. Luego sonrió. ¿Rachel Bennett? Sí. Su sonrisa se ensanchó. Espero que fueras tú. Parecía confundida. Lo siento, ¿nos conocemos? No directamente, se rió, pero conozco a tu padre desde hace 20 años. Parpadeé. ¿Mi padre? Oh, sí. Negó con la cabeza. El mejor hombre que conocerás. Ahora. Margaret se veía confundida. Richard continuó, en 2004 mi empresa de equipos casi se hunde. Escuché atentamente. Estaba a una avería de perderlo todo. Sonrió. Tu padre pasó 3 fines de semana ayudándonos a reparar la maquinaria. Lo miré fijamente. Nunca había escuchado esta historia. Se negó a recibir pago, dijo Richard riendo. Dijo que los vecinos ayudan a los vecinos. Varios invitados cercanos habían comenzado a escuchar. No intencionalmente, solo naturalmente, como hace la gente cuando escucha algo interesante. Richard no había terminado, nunca he olvidado eso. Otra voz se unió, una mujer al otro lado de la mesa. Espera, Bennett. Me miró. Tu madre enseñaba segundo grado, ¿verdad?
Asentí. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Ella ayudó a mi hijo a aprender a leer. Luego, otro invitado habló. Y otro. De repente comenzaron a aparecer historias desde todas las direcciones. Historias pequeñas, historias reales, actos de bondad, momentos que la gente recordaba. Nada dramático, nada llamativo, solo evidencia de vidas bien vividas. Observé cómo cambiaba la expresión de Margaret. Por primera vez en toda la noche parecía incómoda. Entonces sucedió algo inesperado. Un invitado mencionó la investigación genealógica. Otro bromeó sobre las historias familiares. Alguien mencionó las viejas comunidades agrícolas de Tennessee. La conversación fluyó naturalmente, completamente natural. Nadie lo planeó. Nadie lo forzó. Sin embargo, en minutos varias personas discutían sobre las raíces familiares locales, incluyendo las de Margaret. Una mujer se rió calurosamente. Margaret, ¿no eran tus bisabuelos agricultores cerca de Jackson? El silencio que siguió fue casi impresionante. Margaret se congeló. Varios invitados parecían sorprendidos. Un hombre sonrió. Pensé que recordaba haber escuchado eso. Otro asintió. Así es. La ironía cayó sobre el grupo lentamente. No cruelmente, solo naturalmente. La gente conectó los puntos por sí misma. Nadie necesitaba explicarlo. Nadie necesitaba señalar con el dedo. La mujer que pasó años mirando por encima del hombro a las familias trabajadoras provenía de una ella misma. Y ahora, todos lo sabían. No dije una sola palabra. No tuve que hacerlo. La verdad estaba haciendo todo el trabajo. Durante varios segundos después de la conversación sobre la historia familiar de Margaret, nadie habló. No porque alguien fuera grosero. Todo lo contrario, la mayoría de las personas parecían genuinamente sorprendidas. El ambiente en esa esquina del salón cambió. No dramáticamente, solo lo suficiente. La imagen cuidadosamente pulida que Margaret había pasado años protegiendo de repente se veía un poco diferente, humana, ordinaria, real. Y ella lo odiaba. Podía verlo en su rostro. Durante años actuó como si viniera de un mundo exclusivo, muy alejado de personas como mis padres. Ahora, todos sabían que eso no era cierto. Lo gracioso es que a nadie parecía importarle que sus antepasados hubieran sido agricultores. La mayoría de los invitados respetaban el trabajo duro. Muchos provenían de comienzos modestos. El problema no era de dónde venía Margaret, el problema era cómo había tratado a los demás. Eso es lo que quedó flotando en la habitación. Unos minutos después, la multitud se dispersó gradualmente. Las conversaciones se movieron a otra parte. La gala continuó. La subasta prosperaba. Las donaciones seguían llegando. Desde un punto de vista profesional, la noche se estaba convirtiendo en uno de los eventos más exitosos de mi carrera. Debería haber estado concentrada en eso. En cambio, me encontré sola cerca de la entrada del salón, respirando hondo. Los últimos 6 meses pasaron por mi mente, el compromiso roto, la habitación de hotel, las noches sin dormir, la duda personal, los rumores, todo. Ya no estaba enojada, mayormente cansada y extrañamente en paz. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré, hice otra vez, solo que esta vez algo se sentía diferente. Su confianza se había ido. No había sonrisa ensayada, ni voz de abogado pulido, solo un hombre que parecía que finalmente se había quedado sin excusas. Rachel. Asentí. Ethan. Por un momento simplemente se quedó allí. Luego dijo algo que nunca esperé, tenías razón. Parpadeé. ¿Qué? Tenías razón. Miró hacia abajo brevemente. Debí haberte defendido. Ninguno de los dos habló. Los sonidos de la gala flotaban por el pasillo detrás de nosotros, cubiertos, risas, música, la vida continuando. Sé que eso no arregla nada, dijo. No lo hace. Lo sé. La honestidad me sorprendió. Luego respiró hondo.
Rachel, cometí el mayor error de mi vida. Años antes, escuchar esas palabras habría destruido mi determinación. No ahora. No porque lo odiara, sino porque habían pasado demasiadas cosas. Algunos puentes no se queman todos a la vez. Se derrumban tabla por tabla. Para cuando te das cuenta, no queda nada que cruzar. Lo miré con cuidado. Por primera vez en meses, no estaba viendo al hombre que me lastimó, estaba viendo a un hombre enfrentando las consecuencias. Y honestamente eso era castigo suficiente. Entonces sucedió algo que ninguno de los dos planeamos. Varios invitados cercanos nos notaron hablando. Una conversación se convirtió en dos. Dos se convirtieron en 5. En poco tiempo un pequeño grupo se había reunido cerca. Nadie pretendía escuchar a escondidas, pero la gente es gente. La curiosidad sucede. Ethan miró a su alrededor. Podía decir que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Luego hizo algo completamente inesperado. Alzó la voz levemente, no gritando, solo lo suficiente para ser escuchado: Rachel, lo siento. El pasillo quedó en silencio. Lo miré fijamente. Él continuó: debí haberte defendido. Nadie se movió. Debí haber defendido a tu familia. Mi corazón latía con fuerza. No porque estuviera emocional, sino porque este no era el Ethan que conocía. El viejo Ethan habría evitado la vergüenza a toda costa. Esta versión lucía agotada. Derrotada. Honesta. Por un momento casi sentí pena por él. Casi. Entonces dijo las palabras que creo que había estado guardando durante meses: estaba más preocupado por las apariencias que por hacer lo correcto. El silencio se profundizó. Algunas personas intercambiaron miradas. Nadie parecía sorprendido, si acaso parecían aliviados de que alguien finalmente estuviera hablando claro. Ethan tragó saliva. Pensé que podría arreglar las cosas. Me miró directamente. Pensé que tal vez volverías. Ahí estaba. La verdadera razón. No amor, no del todo. Miedo, arrepentimiento, soledad, todas las cosas que la gente descubre después de haber perdido algo valioso. La pregunta quedó en el aire. Todos parecían saber lo que vendría a continuación, incluyéndome a mí. Respiré hondo. Luego sonreí. No una sonrisa cruel, no una sonrisa triunfante, solo una pacífica. Ethan, esto nunca se trató de la boda. Sus hombros cayeron. Continué: no se trató de invitaciones. No se trató de tu madre. No se trató de un club de campo. Hice una pausa. Se trató de respeto. Las palabras aterrizaron suavemente, pero aterrizaron. Me pediste construir un futuro contigo. Lo miré a los ojos. Y cuando más importaba, elegiste el estatus sobre el carácter. Nadie dijo una palabra. No estaba tratando de humillarlo. Eso me importaba porque la venganza había dejado de ser el objetivo hace mucho tiempo. La verdad era suficiente. Le hice un pequeño asentimiento. Espero que resuelvas las cosas. Sus ojos brillaron levemente. Luego hizo una pregunta final: ¿realmente no hay oportunidad? Sonreí tristemente. No. Por primera vez en toda la noche no discutió. Simplemente asintió como si finalmente entendiera. Y ese fue el final de todo, o al menos el final de nosotros. Una hora después, la gala concluyó. La caridad recaudó más dinero de lo que nadie esperaba. La gente celebró. Se tomaron fotos. Se dieron discursos. Entonces Sharon me encontró cerca del escenario del salón. Estaba sonriendo. El tipo de sonrisa que usualmente significa grandes noticias. ¿Qué? Pregunté. ¿Recuerdas esa empresa nacional de gestión de eventos de la que hablamos? Asentí. Claro. Te quieren. La miré fijamente. ¿Qué? Revisaron los números de esta noche. Mi corazón dio un vuelco. Están ofreciendo una posición de asociación.
Por un segundo no pude hablar. Meses antes habría considerado eso imposible. Ahora estaba sucediendo. No por suerte, no por venganza, sino porque seguí presentándome y haciendo el trabajo. Unas semanas después, el acuerdo se hizo oficial. Mi negocio se expandió a varios estados. Aparecieron nuevas oportunidades, nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevos capítulos. En cuanto a los Caldwell, la vida continuó. Sin caídas dramáticas, sin escándalos públicos, sin desastres dignos de televisión. La vida real rara vez funciona así. En cambio, la gente simplemente comenzó a verlos de manera diferente, especialmente a Margaret. La reputación que ella pasó años construyendo nunca se recuperó del todo. No porque alguien la atacara, sino porque la gente reconoció la brecha entre la imagen y el comportamiento. Y una vez que la gente ve algo claramente, es difícil dejar de verlo. La primavera siguiente conduje de regreso a Kentucky para una barbacoa familiar. Papá estaba de pie junto a la parrilla. Mamá llevaba ensalada de papa a la mesa de picnic. Mi hermano discutía sobre béisbol con dos primos. Los niños corrían por el patio. Los perros ladraban. Alguien puso música country. La belleza ordinaria de todo eso casi me llenó los ojos de lágrimas. Estas eran las personas que Ethan pensaba que no eran lo suficientemente buenas. Las personas que Margaret descartó. Las personas que me habían amado en cada etapa de mi vida. Mirando alrededor de ese patio trasero, me di cuenta de algo importante. No había ganado porque los Caldwell perdieran, gané porque me negué a convertirme en ellos. Mantuve a mi familia, mi integridad, mi futuro. Y al final, esas cosas importaban mucho más de lo que cualquier boda podría importar. Si hay una cosa que esta experiencia me enseñó, es que el carácter se revela eventualmente. A veces lentamente, a veces dolorosamente, pero eventualmente. Y las personas que verdaderamente pertenecen a tu vida nunca te pedirán que te avergüences de dónde vienes. Si esta historia les recordó a alguien que han conocido o algo que han vivido, espero que les haya ofrecido un poco de aliento. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y si lo desean, no duden en compartir su propia historia.